Libertad. Déjenme en paz, gritó y azotó la puerta detrás de sí. Desconcertados, nos miramos sin encontrar una palabra inmediata. Habíamos dado por seguro que el asesoramiento que recibiéramos 2 días atrás iba a conseguir que la armonía regresara a la casa. Nos dimos un abrazo a un costado del hogar y en el mismo silencio nos fuimos a acostar. A la mañana siguiente llamamos en busca de más ayuda. No podíamos con el tema. Sabíamos lo que era correcto y lo que no, pero no encontrábamos la forma de que entrara en razón. Nuestros ruegos fueron escuchados. Tendríamos otro encuentro esa misma tarde. Había desayunado en soledad con algo rapiñado de la heladera y luego no quiso almorzar. Su figura había pasado a ser una puerta cerrada. Cuando terminamos el almuerzo, insistimos para que no faltara al colegio y tampoco nos hizo caso. Nos preocupaba que volviera a repetir. Ya comenzaba a distanciarse de la edad de sus compañeros. Llegó la hora de nuestro encuentro. Nos despedimos junto a la puerta de su habitación y no hubo respuesta. Yo pegué el oído a la placa y escuché la música que provenía de sus auriculares. Se va a hacer daño a los oídos, pensé. Lo comentamos, se lo dijimos, aunque dudamos que nos hubiera escuchado, y salimos en busca del auto. Ya dentro, miramos por el parabrisas y la persiana de su habitación seguía cerrada. ¿Por qué no se hace esto? ¿Por qué no puede comprender lo terrible que es para todos? Tuvo la crianza necesaria para que siempre supiera dónde queda el norte, para que acudiera a nosotros con cualquier duda y que los 3 juntos resolviéramos desde la humilde obediencia. Esto comentamos y partimos. Sobre la tardecita estuvimos de regreso. Todo menos el contenido de la heladera permanecía igual. En nuestro encuentro nos habían aconsejado que dejásemos pasar al menos 2 días antes de volver a proponer el diálogo. Nos costaba horrores esperar. De solo imaginar que persistiera en su decisión, sentíamos que el cielo se nos caería encima, pero nos sostuvimos mutuamente gracias al renovado sustento. También se nos había pedido que regresáramos a nuestros empleos, que la alteración de los ritmos no era beneficiosa para ninguno. No pudimos prometer esto último. Por ahora seguiríamos trabajando a distancia. En el comedor teníamos las notebooks y habíamos repartido el espacio cuidando de que siempre hubiese un tercer lugar disponible. El convite a la unión estaba servido en la mesa familiar. Habíamos pausado el trabajo por un rato y estábamos tomando mate, cuando escuchamos su puerta y luego la del baño. Demoró un buen rato, pero al fin salió y vino hacia el comedor. Le ofrecimos tomar unos mates, pero ni siquiera se acercó a la mesa. Fue directamente al portallaves y tomó su juego. Le preguntamos a dónde iba. Acá cerca, vengo enseguida, fue su respuesta. Salió y cerró la puerta, esta vez sin brusquedad. Se podrá pensar que ese gesto era demasiado poco, pero lo recibimos agradecidos. Fue un gran alivio. Sin violencia, como sucedía todo en nuestro hogar, ya podíamos avisorar el recomienzo del diálogo. Creo que acompañar el mate con unas porciones de torta que teníamos en la heladera fue el modo en que festejamos esa primera apertura. Regresó 53 minutos después. Nos parecieron insuperables, pero no dijimos nada cuando abrió la puerta. Regresó su juego al llavero, nos miró por el rabillo y le ofrecimos torta. Habíamos dispuesto un platito y una cuchara en el espacio que le reservamos. Negó con un movimiento de la cabeza y se encaminó a su habitación. No podíamos esperar otros avances por el momento, así lo entendimos y seguimos abocados a nuestras tareas online. A la hora de la cena no teníamos hambre, pero de todos modos procuramos que el aroma de una rica preparación pudiera servir para que se acercara. Si venía, estaríamos dispuestos para cenar los 3. No sucedió y dejamos la fuente sobre la mesa cubierta apenas con un repasador. Cuando hubiera escuchado que nos retirábamos a nuestra habitación, seguramente iría por la comida que seguía perfumando la casa.
Ya acostados permanecimos un rato largo despiertos. Hablábamos sobre la historia que nos había sido revelada en la consulta de esa tarde, de los inicios y las 9 provincias, de la profunda reflexión que había llevado a la redefinición de tareas en tiempos en que había sido abolida la esclavitud. Nos maravilló saber del carisma y la fuerza interior que fueron necesarios para sostener semejante misión. La entrega total es de una inspiración sobrecogedora. Desprenderse de lo valuable en dinero para rescatar al cautivo, al extraviado, y aún poner en riesgo la propia vida. Reflexionábamos sobre todo esto cuando escuchamos ruidos. Nos hizo bien que, aunque no pudiera en unión, se alimentara. Nada bueno podría resultar de abstenerse de comer en esta situación tan comprometida. Poco tardamos en enterarnos que aquello no había sido el origen de los ruidos. 2 encapuchados aparecieron por la puerta de nuestra habitación. Llevaban armas y nos apuntaron al tiempo que nos exigían que les entregásemos todo el dinero. Nos movimos con mucho cuidado y tratando de mantener la situación en calma. Si aún no había aparecido, era porque no se había enterado de lo que nos estaba pasando y queríamos que todo siguiera del mismo modo. Les dimos todo lo que teníamos al alcance, pero insistieron con que había otro dinero. Nos miramos sin comprender cómo podían saber eso. Lo negamos, pero pronto accedimos. No queríamos que comenzaran a gritarnos y mucho menos que nos hicieran daño. Nuestra tarea era la de entregar dinero para preservar las 3 vidas y eso hicimos. Todo estaba dentro de nuestra habitación y cuando se lo entregamos nos dijeron que nos echáramos boca abajo sobre la cama. Hubo instantes en que sentimos terror, nos tomamos de la mano y no dejamos de vernos a los ojos. Escuchamos la última orden, nos dijeron que esperáramos 10 minutos en esa posición y nada malo nos iba a pasar. No lo creímos, apretamos las manos, pero los escuchamos retirarse. Por último, escuchamos la puerta de calle. Nos quedamos tendidos mucho más de 10 minutos. Nos abrazamos y cuando al fin bajamos, no podíamos sino mirar en todas direcciones. Lo primero fue su habitación. La luz estaba apagada. Quisimos entrar, pero permanecía con llave. Evidentemente no se había enterado de nada. Luego fuimos a revisar el baño. De ahí pasamos al comedor. La fuente estaba tal cual la habíamos dejado. Seguramente tampoco había tenido hambre y se habría dormido con los auriculares puestos, como tantas veces. Revisamos la cocina y por último el garage. Todo estaba en su lugar. Habían venido solo por el dinero. Un poco más calmados, pero sin separarnos, fuimos a revisar la puerta de entrada. No estaba forzada. ¿Cómo pudimos dejarla sin echar llave? Vimos a un costado y los 3 juegos estaban colgando cada uno en su lugar. Tomamos uno de los juegos y cerramos inmediatamente. Un poco más calmados y gracias a unas pastillas, tomamos mate hasta que el cansancio nos venciera. Deliberamos y decidimos que no haríamos la denuncia del robo, aunque así favoreciéramos a que los ladrones siguieran en libertad. Eso no tenía que sumarse a lo que ya estábamos viviendo. La última entrada a la casa antes del asalto había sido suya. No fuimos nosotros quienes olvidáramos echar llave. Ese error le ocasionaría más culpa aún. Ya lidiaba con una que no estaba pudiendo manejar, no había lugar para más. Luego de que regresáramos a la cama se presentó el sueño. Gente atrapada de cuerpos oscuros y encogidos, con los ojos aterrados. Suciedad y fuertes aromas rancios. Alguien amenazaba látigo en mano en la semioscuridad desde el otro lado de una puerta reja. De pronto se abrió otra puerta y la luz reveló los detalles. Se produjo el intercambio y él se sentó en el piso. El del látigo lo pateó en las piernas al salir del habitáculo. Cerró la puerta reja, a continuación la maciza y gruesa de hierro. Regresó la oscuridad y se escuchó el ruido de pasadores, cadenas y candados. Nadie lo había obligado, era su misión. Debía devolverles la fuerza a quienes les había sido arrebatada, y ya sin bienes que ofrecer, se ofreció él mismo a cambio.
Amanecimos doloridos tras pocas horas de sueño. Nos sentamos a desayunar en silencio cuando se presentó. No pareció darse cuenta de nada. Abrió la alacena y tomó un paquete de galletitas. Nos miró pidiendo permiso. Asentimos y le ofrecimos asiento. Se disculpó y regresó a su pieza. Un cerrojo más se había corrido. Nos hablaba y nos consultaba. Las sensaciones eran confusas. No salíamos aún del susto de la noche anterior. No obstante, registramos el nuevo avance, pequeño pero significativo. Decidimos no darle vueltas a lo que había pasado. Teníamos que concentrarnos en lo principal. Ya podríamos liberarnos del silencio llegado el domingo. Ahora debíamos ir por las notebooks y trabajar. Al día siguiente se cumpliría el plazo que nos habían aconsejado esperar antes de reintentar el diálogo, y las perspectivas nos resultaban claramente alentadoras. Unas horas después, sería la media mañana, escuchamos su paso por el baño y luego vino al comedor. Esta vez preguntó si podía salir. Nos contó que quería visitar a alguien y quedarse a dormir en su casa. No esperábamos semejante petición, pero aceptamos porque lo había solicitado. Prometió regresar a la tarde del día siguiente. Le pedimos que no olvidara llevar su teléfono y el cargador. Fue a su habitación y regresó con una mochila. Nos mostró el celular y se despidió. Aún lo hacía a distancia. Había que esperar un poco más para que terminara de acercarse a nosotros. Tomó su juego de llaves y nos saludó. Aunque lo hizo sin la mirada plenamente de frente, se descorrió el cabello y levantó una mano para despedirse. Le enviamos mensajes cada tanto y los respondió todos. A veces inmediatamente, a veces con demora. No podíamos pretender más. Estaba cada vez más presente, más cerca. El día transcurrió como cualquier otro desde que nos tomáramos esta especie de licencia sin abandonar las labores. Nos costó un poco movernos por la casa, pero lo hicimos siempre juntos. Así es como podíamos lidiar siempre con los miedos y las dudas. El mutuo apoyo realimentado semanalmente junto a tantas familias era el material con que habíamos construido esta familia. Ninguno de los dos provenía de una historia fácil, y esa hermosamente poblada contención nos llevó a decidir correctamente y superar los embates del pasado. El parto y hasta el mismo nacimiento habían sido difíciles, largos periodos de reposo, la gran cantidad de chequeos durante los últimos meses, pero el sacrificio no había sido en vano. Nos ayudaron mucho y la recompensa fue tan grande como lo sufrido. Todos ellos eran nuestra familia. Cuando nació nos parecía mentira que alguien tan pequeño se moviera en nuestros brazos. El día de la boda, sencilla pero tan alegre, nos sacamos cantidad de fotos los tres juntos, y todos querían tener en brazos a quien ya integraba también la gran familia. Todo esto es lo que volvería a su lugar prontamente. Así nos lo dijimos con palabras y con gestos antes de acostarnos. El sueño fue interrumpido de a ratos. Cualquier ruido nos ponía en alerta. Tendrían que pasar unos cuantos días antes de que nos repusiésemos, pero sabíamos que lo importante estaba en otro lado. Sabíamos que habíamos hecho las cosas bien. Eso nos tranquilizaba. Volvimos a recordar lo hablado en el último encuentro. Aquellos que habían dado su vida por el prójimo eran las fuertes columnas que sostenían nuestro templo familiar. Nosotros no habíamos sido llamados a tales misiones. A nosotros nos correspondía cuidar de la vida, para honrar sus santas entregas y con ellas la gran entrega. Solo Él da y quita. Nosotros somos instrumentos para que se haga su divina voluntad. Y su voluntad es que la vida viva. Todo regresaría a su sitio en breve. La paciencia es una virtud y hemos sido bendecidos por acceder a las virtudes que Él nos enseñó. A la tarde siguiente esperábamos con ansias el regreso. Ya estaríamos en tiempo de reanudar el diálogo y las señales estaban a nuestro favor. Es una tontería, pero siempre pensamos que de algún modo el mate era un fuerte convocante. El padre lo llamaba entre bromas, dispositivo comunicacional al servicio del Señor. Preparamos el mate y al rato llegó. No pudimos evitar la sonrisa cómplice y lo notó al entrar.
Hubiéramos preferido que también sonriera, aunque fuera un poco. Le preguntamos cómo estaba, cómo le había pasado. Respondió brevemente, pero respondió. Seguíamos contando con su palabra. Pasó por la cocina y pronto regresó al comedor con rumbo a su habitación. Le contamos que para esta noche teníamos pensado preparar una comida especial, una que le gustaba mucho, y le pedimos que nos acompañara. No se negó y tampoco aceptó. Se nos quedó viendo por un momento y dijo, vemos. Fue poco, muy escaso para lo que esperábamos. Ese día teníamos que lograr una charla en buenos términos, pero a la vez profunda. Cuando oscureció, nos dirigimos a la cocina para encargarnos juntos de todos los detalles. Una vez que la cena estuviese servida, le avisaríamos. Y esta vez insistiríamos hasta que aceptase. No había que dejar pasar más tiempo. La libertad es buena y necesaria, pero puede llevar a errores si no se encamina en el momento preciso. Ni bien entramos vimos el sobre. Nos había escrito una carta, pensamos. Tendríamos que pasar aún por una instancia de escritos. No estábamos dispuestos a tanto. Lo hablaríamos durante la cena. Por el momento abriríamos el sobre y leeríamos lo que tenía que decirnos. El informe presentaba el resultado con todo detalle. Era oficial, tenía los sellos y firmas pertinentes. Reconocimos el logo en el membrete de la hoja. La clínica era muy reconocida. Todo era legal. El aborto había sido practicado con las precauciones del caso. Había una segunda hoja pequeña dentro del sobre, el turno para control.